Bien, gracias. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a iniciar la ponencia sobre el tema de salud pública. Entonces, primero vamos a repasar unos conceptos básicos sobre epidemias, endemias y brotes para entrar un poco más en materia. Entonces, recordemos que la epidemiología estudia la enfermedad como un fenómeno de masas. Entonces, desde el punto de vista de la relación que existe entre la enfermedad, el tiempo, el espacio y también va a incluir el número de personas afectadas y la enfermedad en sí, que se puede presentar de distintas formas. Puede ser una enfermedad esporádica, que es la aparición de casos aislados, la cual no va a tener continuidad ni en el tiempo ni en el espacio. Y tenemos la enfermedad endémica, que es una situación en la que la enfermedad se va a presentar con una incidencia relativamente constante, ¿no? En una comunidad determinada. Entonces, suele aceptarse de que un área es endémica si se presenta la enfermedad como mínimo 8 meses al año y la enfermedad no va a modificar su incidencia a no ser que se alteren los factores medioambientales que van a hacer que la enfermedad se perpetúe en el tiempo, ¿no? Como por ejemplo, los factores de saneamiento, la inmunización de la población. Para poner un ejemplo bastante claro, este sería la desnutrición que existe en Mali o el paludismo en África, ¿no? O incluso el dengue en la selva de nuestro país. En el caso de los animales se llama la epizootía. Ay, ya. Y en las endemias va a existir una adaptación del agente causal al huésped, de modo que los cuadros clínicos van a ser cada vez más leves, ¿no? Depende del porcentaje de la población afectada, entonces vamos a clasificar estas endemias. Existen las holoendemias, que afectan a más del 75% de la población. Existe la hiperendemia, que afecta entre el 50 al 75% de la población. Luego tenemos la mesoendemia, que afecta entre el 10 y el 50% de la población. Y finalmente la hipoendemia, que afecta a menos del 10% de la población. Entonces, también vamos a encontrar el tipo de endemia epidémica, que es un aumento de la incidencia de forma habitual de una enfermedad en una comunidad que se va a dar en un corto espacio de tiempo y pues claramente va a plantear un grave problema sanitario, ¿no? Una enfermedad puede constituir una epidemia cuando en un área determinada va a afectar a muchas personas en poco tiempo o cuando también hay pocos casos de una enfermedad que no se da en una determinada zona, ¿no? Por ejemplo, un caso de cólera, digamos, en España sería una epidemia, por ejemplo. Entonces, cuando este aumento anormal de casos se da en animales, como habíamos dicho, estamos hablando del episotía, ¿no? El caso de las pandemias es una extensión de una epidemia a la totalidad o una gran parte del mundo. Generalmente va a conllevar una rápida difusión. Por ejemplo, el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, ¿no? Y cuando las pandemias se dan en animales, se va a llamar la panzootía. Y los tipos de epidemias, en el caso de las enfermedades transmisibles, vamos a encontrar las formas holomiántica, que es el contagio que se produce en muchas personas por una fuente común. Por ejemplo, personas que tienen acceso a un tipo de agua contaminada en una determinada zona. Y tenemos la forma prosodémica, que es cuando la enfermedad se transmite de persona a persona por vía aérea, sexual, y en este tipo de epidemias va a influir mucho el hacinamiento, las condiciones de limpieza, y vamos a denominar caso índice o primario a una persona que introduce la enfermedad en la comunidad. En los casos secundarios son los contagiados de las formas primarias, ¿no?
En estos casos vamos a encontrar el brote epidémico, que es una epidemia de aparición muy rápida, que tiene muy corta duración y va a afectar a un número pues no tan alto de individuos, ¿no? Por ejemplo, una intoxicación alimenticia, ¿no? Se va a denominar endoendemia a las endemias en las que se produce de vez en cuando brotes epidémicos y va a incrementar mucho su incidencia, ¿no? Entonces, ¿qué características de transmisión vamos a encontrar en las enfermedades epidémicas? Tenemos el contagio o la dispersabilidad, que son los números de casos que se originan por una sola fuente en determinado tiempo. Y tenemos la difusibilidad, que es un número de localidades afectadas a partir de otra que se afectó previamente, ¿no? ¿Y qué fases existen en una epidemia? Cada epidemia va a tener una historia natural muy distinta, pero en todas ellas vamos a distinguir las fases de aparición y difusión como primera fase, luego la segunda fase, que es la meseta o fase ACME, también lo dicen algunos teoristas, y la tercera fase, que es la fase de extinción o desaparición de las epidemias. Entonces, en una ENAE nos preguntaron, la aparición de un número de casos de una enfermedad que claramente supera la incidencia normal o usual de una comunidad o región en un tiempo determinado, ¿a qué concepto epidemiológico hace referencia? A ver, ¿alguien quiere responder por el chat? Hola, hola. Ya. A ver, de acuerdo a la definición que habíamos dado en esta respuesta, nuestra respuesta sería la de la epidemia. Nuestro país se caracteriza por tener zonas endémicas en las cuales permanentemente se hace vigilancia epidemiológica a fin de detectar oportunamente un brote epidémico. Este se va a definir como dos o más individuos que manifiestan la misma enfermedad. Sí. Los casos van a presentar los mismos síntomas, claramente, y los casos presentan asociación de tiempo y lugar. Sí. Entonces, ahí ya tendríamos nuestra respuesta, que sería uno, 2 y 3. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los indicadores epidemiológicos y vamos a ver el estado en nuestro país. Para hablar de algunos indicadores epidemiológicos y también en unión a lo que habíamos hablado de las endemias, pandemias, etcétera, quiero hacer mención de dos puntos importantes que son la prevalencia y la incidencia. La prevalencia van a ser el número de casos que existen, casos diagnosticados de una enfermedad o condición en un determinado momento y lugar. Esto estima la probabilidad de que un individuo se encuentre enfermo en un momento. Entonces, la prevalencia va a ser una proporción, por lo que los valores van a situarse entre el 0 y el 1 y no van a tener unidades, o sea, por lo general van expresadas entre el 0 en porcentajes o por miles, ¿no? Y en cuanto a los tipos, prevalencia puede ser en un punto concreto, que es la prevalencia puntual e instantánea, y a lo largo de un periodo de tiempo, que es la prevalencia de periodo. Equivale a la prevalencia puntual al inicio de periodo, más todos los nuevos casos que se han producido a lo largo del periodo que se analiza. Y luego tenemos la incidencia. La incidencia va a ser el número de casos nuevos de una enfermedad en una población de riesgo susceptible, que va a ser en un periodo de tiempo y lugar determinado. Entonces, definiéndolo de esta forma, queda que es como un tipo de tasa, ¿no? Y su problema mayor va a ser definir los casos nuevos de la enfermedad. Tenemos dos tipos de medidas de incidencia, la incidencia acumulada y la tasa o densidad de incidencia. La incidencia acumulada también se conoce como proporción de incidencia y en este tipo de incidencia vamos a considerar que la población de riesgo va a mantenerse constante a lo largo del tiempo estudiado. En el numerador vamos a poner a los casos nuevos y en el denominador a todos los sujetos que se incluyen en el inicio de estudio.
Eso quiere decir los que se enferman más los que finalizan el análisis sanos, ¿no? Eh, la probabilidad de que una persona sana enferme en un periodo de tiempo determinado vendría a ser esta incidencia, ¿no? Y es aconsejable en periodos cortos analizarlo en lo que se prevén pocos cambios para un grupo de participantes. Al tratarse de una proporción también, los valores van a oscilar entre el 0 y el 1 y no va a tener una unidad de medida propiamente dicho. Y el otro que era la tasa de o densidad de incidencia, que en este tipo de incidencia vamos a tener en cuenta el tiempo durante el cual cada persona va a participar en el seguimiento o sea, en el periodo de tiempo que vamos a analizar, ¿no? Y la densidad de la incidencia va a contemplar la velocidad que se tiene para enfermar. Entonces, en el numerador vamos a poner los casos nuevos y en el denominador la suma de las fracciones de tiempo en las que estamos observando a cada individuo, ¿no? Y que se encuentra en riesgo de enfermar o curar. Y sus valores van a ser desde el 0 hasta el infinito. Las unidades de medida van a ser recíprocas del tiempo. Entonces, estos casos se leen como casos por persona y años. Bueno, entonces analizando, ahora sí ya entrando en el análisis de los indicadores básicos nacionales, vamos a resaltar sobre todo los más importantes. Claramente esta información va a quedar para ustedes para que la puedan revisar a detalle, pero en este caso me interesa de que sepan que esta fuente desde el año 2022 para 2023, a nivel nacional la población de habitantes es de 33.725.844 personas. En nuestro país, la tasa bruta de natalidad es de 17,8 por cada 1.000 habitantes. Y la tasa bruta de mortalidad es de 6,1 personas por 1.000 habitantes. Recordemos que las medidas se miden en tasa bruta, tanto la natalidad como la mortalidad. Luego vamos a ver la esperanza de vida al nacer, que para el año 2023 se encuentra en el 76,7 años, en la esperanza de vida. Eh, También el índice de desarrollo humano, que es de 0,5858 en el año 2019. La población alfabeta superior a 15 años es de 94,9% y podemos ver un ligero incremento también respecto a otros años en la tasa de población alfabeta en el caso de mujeres. Sin embargo, esta sigue encontrándose inferior a la de los hombres, siendo en el caso de los hombres de 97,3% y en el caso de las mujeres de 92,4%. Otro dato importante es el tema de mortalidad materna, que vamos a encontrarla en razón de 88 por cada 100.000 nacidos vivos. En el caso de la mortalidad en la niñez, vamos a encontrar la mortalidad infantil, que entre los años 2021 y 2022 se encontró de 13,17 por 1.000 nacidos vivos. Y los menores de 5 años, que ha sido de 16 a 21 por 1.000 nacidos vivos también. En el caso de la morbilidad, vamos a encontrar de que no se han tenido casos en el año 2022 de sarampión, de tétanos neonatal, de peste, de rabia humana silvestre. Podemos encontrar y ver que la tasa de casos, que los casos de SIDA han sido de 1.326 y en la tasa en sí ha sido de 4 por cada 100.000 habitantes. Otro dato importante es en cuanto a los niños. Las sedas en menores de 5 años han resultado en una tasa de 134,4 por cada 1.000 habitantes menores de 5 años. Y la neumonía en menores de 5 años ha sido de 8,2 por cada 1.000 habitantes menores de 5 años. ¿Ya? Estos datos son importantes porque también se pueden preguntar en el ENAE, usualmente suelen hacer preguntas de estos temas más importantes. En el caso de recursos, acceso y cobertura,
vamos a priorizar el número de establecimientos de salud, que en cuanto a institutos y hospitales ha sido de 613. Centros médicos para el año 2022 hemos tenido 2.812. Puestos de salud han sido 9.009. En el gasto total de salud ha sido el 8,8% del PBI, muy superior comparado con años anteriores, prepandemia. La cantidad de partos en establecimientos públicos o privados, pero establecimientos de salud, han sido de 93,4%. Y las coberturas de vacunación, perdón, en niños menores de 36 meses, en cuanto a la vacuna pentavalente, la tercera dosis, se ha logrado un 80,5%. En la vacuna de antipolio oral, la tercera dosis se encontró en un 83%. En el bacilo de Calmen y Jering, la BCG se ha encontrado en 93,2%, y en la antisarampionosa de 83,6%. Y otro dato bastante relevante es la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses de edad, que ha sido de 65,9%, y finalmente la población con acceso a un seguro de salud, que ha sido del 86% en población total, sumando a aquellos que tienen SIS, el salud, que pertenecen a la sanidad, EPS, etc. Voy a dejarles estos indicadores demográficos por región para que puedan hacer un análisis más profundo, pero sugiero que no se llenen de mucha data de cifras para que no los recargue al momento del examen. Suele ser bastante común a veces que queremos memorizarnos todo, pero recordemos que ahora el examen es nacional. Entonces, bueno, las plazas son nacionales y por ende los ponderados que nos importan son de forma global. Bien, entonces en su trabajo como serumista, usted realiza los informes estadísticos de los acontecimientos sanitarios de su puesto de salud. Y para informar los nacimientos de una población, utilizamos, ya, decíamos que nosotros vamos a medir en tasa bruta. Entonces tenemos tanto la tasa bruta de fecundidad como la tasa bruta de natalidad. En este caso nos están hablando de nacimientos, así que nuestra respuesta sería la C. Muy bien, Kimberly. A ver. Ya. La esperanza de vida al nacer en el Perú en el año 2022 fue de, a ver si se acuerdan, les acabo de decir eso, a ver quién se acuerda. Ya. Habíamos dicho que exactamente Kimberly está muy atenta, 76,7 años. Nuestra respuesta es la B. Entonces, vamos a pasar al tema de las bases conceptuales de salud pública. La definición más general de la salud pública nos señala que es una rama de la medicina cuyo interés fundamental va a ser la preocupación por los fenómenos de salud desde una perspectiva colectiva, ¿no? Pero obviamente este concepto y la definición como tal de la salud pública van a tener una evolución histórica muy amplia, la cual vamos a mencionar. Vamos a empezar con Charles Winslow, que en el año 1920 nos define la salud pública como la ciencia y el arte de impedir la enfermedad, prolongar la vida y fomentar la salud mental y física y la eficacia mediante un esfuerzo organizado de la comunidad para el saneamiento del medio ambiente, el control de la enfermedad infecciosa y no infecciosa, la educación sanitaria y la organización de los servicios médicos y de enfermería. Como vemos, es una de las definiciones más amplias y que aún hoy mantienen vigencia, miren, desde el año 1920, ¿no? En el año 1974, Halton nos mencionó que la salud pública es una ciencia que se dedica al logro común del más alto nivel físico, mental y social de bienestar y longevidad, compatible con los conocimientos y recursos disponibles en un tiempo y lugar determinados. Es desde esta época que nosotros hacemos un análisis más profundo de la importancia de la esperanza de vida como impacto de la salud pública. Es así que muy rápido se empiezan a introducir otros elementos de administración sanitaria ya en materia de la salud pública.
Y, por ejemplo, Gustavo Molina Guzmán incluye las nociones de la gestión y la planificación. Y en el año 1978, él la define ya la salud pública como una ciencia y un arte de organizar y dirigir esfuerzos colectivos que buscan proteger, fomentar y reparar la salud. Esta va a ser un sinónimo de la administración sanitaria. Dentro de definiciones más cercanas ya en el tiempo se incorporan conceptos que se relacionan con actividades organizadas de la comunidad en materia ya de la restauración de la salud. Entonces, en el año 1988, la Organización Mundial de la Salud aporta ya una definición institucional, donde nos menciona que la salud pública es la ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad. Se resumen los conceptos paradigmáticos de la salud pública, como son la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la prolongación de la vida y la implicación de la sociedad. Entonces acá ya empezamos a analizar la importancia de la participación ciudadana dentro del proceso de la salud pública, ¿no? Entonces reconocemos dos elementos indispensables dentro de todos estos, estas definiciones que hemos encontrado, que son la ciencia y el arte. El año 1990, Milton Terris se refiere a la salud pública como una ciencia y un arte de prevenir dolencias y discapacidades. También busca prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente y busca controlar las enfermedades infecciosas, no infecciosas, así como las lesiones. También la salud pública busca educar al individuo en los principios de la higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar una maquinaria social que le asegure a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. Esta definición que Milton Terris nos brinda se considera como que mejor se ha adaptado en los nuevos tiempos respecto a una definición clásica de Winslow. Algunas de las novedades más importantes de esta conceptualización fue que apoya el término de segunda revolución epidemiológica, o sea, se refiere al compromiso de la salud pública con el control de las enfermedades no infecciosas. Implementa otras líneas de actuación para la nueva salud pública, como lo conocemos conceptualmente, como la prevención de enfermedades infecciosas, la promoción de la salud, la mejora de la atención médica y de la rehabilitación. Adicionalmente, Terris fue un autor muy importante al tratar y gestionar los conceptos de salud y enfermedad, dado su importancia para incluir la contextualización de la salud pública ya de una manera más integral, ¿no? Entonces, desde esta nueva contextualización, se asume como un contexto internacional y ya inicia la aparición de muchas aportaciones a la base teórica. Por ejemplo, en el año 1992, un médico mexicano llamado Julio Frenk opina sobre el ámbito de la salud comunitaria y él menciona que, a diferencia de la medicina clínica, la cual va a operar a nivel individual, y de la investigación biomédica, que analiza un nivel subindividual, la esencia de la salud pública va a consistir en adoptar una perspectiva basada en grupos de gente y de poblaciones. Y de esta misma manera que Julio Frenk aparecen muchas referencias institucionales a nivel internacional que actualmente van a preponderar y van a resaltar la importancia de la salud pública en este contexto, ¿no? Por ejemplo, entre ellas vamos a mencionar la de la Organización Panamericana de la Salud, que en el año 2002 nos define a la salud pública como un esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de instituciones de carácter público que busca mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de las actuaciones que tienen un alcance colectivo.
Pero miren, después de todo lo que hemos visto, quizás una definición mucho más actualizada y reconocida internacionalmente, porque ha sido incluida en el diccionario de epidemiología de la Asociación Internacional de Epidemiología, es que menciona que la salud pública es una de las iniciativas organizadas por la sociedad para proteger, promover y recuperar la salud de los individuos que la componen. Ya esto se analiza de una manera más extensa y se señala que es una combinación de ciencias, técnicas y creencias dirigidas al mantenimiento y la mejora de la salud de las personas a través de acciones colectivas y sociales. Los programas, los servicios, em, las instituciones que van a intervenir van a hacer hincapié en la prevención de la enfermedad y las necesidades sanitarias globales de la población. Entonces, las actividades globales de la salud pública van a cambiar al modificar la tecnología y los valores sociales, pero los objetivos van a ser los mismos, ¿no? Por ejemplo, reducir la cuantía de las enfermedades, reducir los fallecimientos prematuros, los trastornos, las incapacidades producidas por las enfermedades en la población. Entonces, nuestra salud pública, una definición ya final que le vamos a dar, es una institución social, una disciplina y una materia en orden práctico, em, justamente dirigida a los propósitos que nos menciona la OMS, ¿no? Promover, prevenir y prolongar la vida. Entonces, es importante que recordemos unas ciertas definiciones de la palabra salud de forma genérica. Tradicionalmente, los conceptos de salud y enfermedad se van a manejar desde una consideración dicotómica, ¿no? Diferenciando lo natural, lo sano o lo normal frente a lo antinatural, ¿no? A lo que era lo no sano, lo que debemos evitar. Entonces, para centrarnos en la teoría que consideraba la salud como la ausencia de la enfermedad, y esto se entendía como aceptable que quien poseía la salud no estaba enfermo. Entonces, en esta visión se empieza a cambiar entre las décadas del año 1940 y 1950 cuando se empieza a aplicar un sentido más positivo y más amplio de la salud. Entonces, vamos a encontrar muchas definiciones de la salud que se han dado hasta el día de hoy. Con el paso del tiempo se ha ido cambiando el concepto de forma tal que se mantengan los elementos básicos y principales, al igual que se han visto, por ejemplo, en salud pública, y se han ido incorporando también otros nuevos que son mucho más afines a la visión moderna, ¿no? De la forma global de ver el bienestar y la salud. Entonces, en el año 1941, el historiador de medicina, apellidado Sigueris, él indicó que la salud no es simplemente la ausencia de la enfermedad, es algo positivo, una actitud gozosa y una aceptación alegre de responsabilidades que la vida va a imponer al individuo. Entonces, esta definición es una definición que por su carácter positivo tuvo una gran aceptación entre los autores, como por ejemplo Milton Terres. En el año 1945, André Harry Stampar expresa que la salud es el completo bienestar físico, psíquico y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y en su momento, pues fue una definición bastante aplaudida, al punto de que la Organización Mundial de la Salud en 1946 la acepta y la toma como definición de la OMS, ¿no? Formando un preámbulo de su constitución. Entonces, supuso un gran avance el considerar a la salud como un estado en términos positivos, el completo bienestar, ¿no? Y no solo como la ausencia de la enfermedad. Y esto incluye por primera vez las áreas de salud mental, social y acepta el bienestar físico como algo complementario y no como lo principal para decir que alguien está sano. Y esta definición eh, tuvo detractores con el paso del tiempo porque la consideraron negativa y la consideraron demasiado fantasiosa, subjetiva, ¿no? Y sobre todo porque el término completo es muy difícil de precisar.
Entonces, es así que se prefiere la utilización de la definición que nos da Terris, que en el año 1900, eh, primero, en el año 1956, René Dubos nos plantea una definición. Nos dice que la salud es un estado físico y mental razonablemente libre de incomodidad y dolor que permite a una persona en cuestión de funcionar efectivamente por el más largo tiempo posible en el ambiente donde por elección se encuentre ubicado. Entonces, en esta definición la salud queda reducida a las definiciones físicas y mentales, ¿no? Y añade un importante aspecto al incorporar el elemento de decisión libre del individuo. Entonces, Dubos también opinaba que la salud principalmente es una medida de la capacidad de cada persona de hacer o de convertirse en lo que quiere ser. Y Herbert Dunn, en 1959, nos menciona y empieza a usar el término dimensión social en la salud y lo define lo que significa el bienestar, ¿no? Entonces hizo una descripción de la salud que se basa en 4 criterios. Primero nos dice que es un alto nivel de bienestar que necesita un método integrado de funcionamiento, el cual va a estar orientado hacia maximizar el potencial del que el individuo es capaz y requiere que el individuo mantenga un continuo balance y de dirección con propósito dentro del ambiente en el que está funcionando. Eh, las 3 dimensiones que son orgánico-física, psicológica y social, en las que el ser humano debe ocupar una máxima posición para gozar de una buena salud o tener un alto grado de bienestar, lo cual va a depender en gran medida del ambiente en el que le rodea. El otro punto es la buena salud, que viene a ser un estado pasivo de adaptabilidad al ambiente de uno. Y finalmente el bienestar, que es un crecimiento dinámico hacia el logro potencial de uno mismo, ¿no? Y después, en los años siguientes, se va a seguir resaltando y ponderando este concepto social de la salud. Vamos a encontrar muchos autores que van a resaltar la importancia de este elemento social dentro de sus conceptos de la salud, ¿no? Con una intención ya más completa, integradora. Va a empezar a vincular los procesos biológicos y sociales con los personales, los ideales de una vida buena y de calidad que cada persona y que cada sociedad van a establecer. Es así que Edward Rogers y John Fodor incluyen también el componente social en el concepto de la salud y la plantean como un continuo de gradaciones intermedias que van a fluctuar desde la salud óptima hasta la muerte. Entonces, ya en el año 1975, Milton Harris nos plantea una definición de salud más utilizada desde ese momento y que ya le hemos anunciado. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social y la capacidad de un buen funcionamiento y no meramente la ausencia de la enfermedad o la incapacidad, ¿no? Entonces, el autor pone fin a la definición de la OMS y él nos dice que la salud no implica que no tengamos enfermedades o incapacidades, sino tampoco va a suponer un estado de completo o absoluto, sino que va a plantear algo que se desenvuelve en forma dinámica, ¿no? Es una escala continua en un concepto como continuo salud-enfermedad, que va a establecer grados que lo van a hacer variar en el tiempo. Entonces, vamos a ver una preguntita antes de profundizar un poco más. Entonces, ¿la salud pública es considerada como la ciencia de organizar la comunidad para conservar la limpieza pública? No. El arte de desarrollar programas de participación comunitaria, brindar cuidado paliativo, ahí ya no entramos. La ciencia de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud con participación ciudadana. Esa sería nuestra respuesta. En la salud pública van a confluir distintas disciplinas que se van a alinear a la administración del sistema sanitario, cuyo principal enfoque se va a encontrar orientado a disminuir actividades de promoción de la salud, para nada. Reforzar actividades curativas, tampoco. Reforzar actividades de promoción de la salud.
reorientar los servicios de salud pasando por de la asistencia hospitalaria a la atención primaria. Y el otro, bueno, esa sería nuestra respuesta. Y bueno, la otra opción por descarte la eliminamos porque nos dice que va a pasar de la atención primaria y la asistencia hospitalaria, o sea, va a empeorar el estado de salud. A ver, ¿quién nos respondió? La sé muy bien, Kimber. Ahora, para entrar un poco más en el tema de los determinantes de la salud, vamos a hablar de dos modelos muy importantes dentro de la historia de la salud pública. En el año 1974, Mark Lalonde, un ministro de Sanidad de Canadá, nos desarrolla el esquema de la Framboise y elabora el que va a ser denominado como el Informe Lalonde, porque el título original era Una nueva perspectiva sobre la salud de los canadienses en realidad. Y aquí se analizan los determinantes de la salud, construyendo en virtud de ellos un modelo que ha pasado a ser un clásico en la materia de medicina preventiva. De acuerdo con lo que nos dice Mark Lalonde, el nivel de la salud de una comunidad va a estar condicionado por la interacción de cuatro variables o determinantes que van a integrar lo que él define como un conjunto de factores que determinan el estado de salud de los individuos o de las poblaciones. Lalonde nos sostiene que de esas cuatro variables, tres van a ser modificables por la sociedad, lo que nos va a permitir un mayor control de esta sobre la salud. En el desarrollo de la teoría, Mark nos va a conceder a cada variable le va a conceder una capacidad diferente de modificar la salud de la población, de mayor a menor, y va a ser en el siguiente orden. Primero, los estilos de vida. Él nos dice que son las conductas de salud o los hábitos aprendidos de naturaleza meramente voluntaria, como la dieta, el ejercicio físico, el consumo de drogas o incluso el incumplimiento terapéutico. En segundo lugar, va a hablarnos de la biología humana, la genética, el ciclo vital, cómo ser pues neonato, infante, adolescente, adulto, adulto mayor, etcétera, va a intervenir en este proceso. Luego encontramos el medio ambiente, donde vamos a encontrar los factores biológicos, como bacterias, virus, hongos, artrópodos a los que nos encontramos expuestos, factores físicos como el ruido, la radiación, los residuos. No se va a enfermar igual un niño que vive en el campo, que no está expuesto a radiaciones, que no está expuesto a ruido, que los residuos biocontaminados se dan en menos probabilidad, a diferencia de que uno que vive en la zona industrial, donde, por ejemplo, yo crecí a una cuadra del electrocentro. La cantidad de incidencia alrededor de mi domicilio y dentro de mi domicilio acerca de las enfermedades cancerígenas oncológicas era muy elevada. Y claramente porque vivía a una cuadra del electrocentro donde teníamos una antena que emitía radiación. Entonces, otro de los factores medioambientales que nos menciona la LONDE son los factores químicos, como los hidrocarburos, los metales, los plaguicidas. También vamos a encontrar los factores socioculturales y los económicos, que van a tener un carácter contaminante, como por ejemplo la ideología, las relaciones, los factores económicos, las estructuras sociales, la dependencia, la violencia, el estrés y la competitividad. Finalmente vamos a encontrar el sistema de organización de la asistencia sanitaria. Por ejemplo, los tipos de servicios a los que accedemos, la calidad del servicio de salud al que accedemos, la accesibilidad, el financiamiento, la equidad de acceso y la utilización de estos servicios. Este informe pone en manifiesto cuál era cuál era el efecto relativo de los determinantes sobre la salud de la población en Canadá en el año 74 y demuestra también las proporciones relativas del dinero público que se destinan a cada uno de estos determinantes. Y ahí él va a evidenciar que los recursos invertidos en los diferentes determinantes no corresponden con la relevancia de estos como el origen de los problemas de salud. Este, este informe va a suponer el inicio de una serie de investigaciones, entre las que vamos a citar el estudio Dever, que se desarrolla en Estados Unidos en el año 76,
y que igualmente, ¿no? Demuestra esta desproporción de los recursos que se destinan y la contribución de estos a la reducción de la morbimortalidad. Y el estudio de Eber nos va a llegar a afirmar que la mejora de los hábitos de vida pueden contribuir de forma potencial a reducir la mortalidad en un 43%. Y la biología humana haría posible disminuir la mortalidad en un 27%. Las intervenciones de la mejora de la calidad del medio ambiente también van a intervenir aquí, reduciendo en un 19% la mortalidad. Y finalmente, la contribución de los sistemas sanitarios en un 11%. En el año 1989 y 1999, Tarlop desdobla estos determinantes en cinco. Él menciona los determinantes físicos, biológicos y químicos. Luego habla de los determinantes de los estilos de vida. Luego viene a hablarnos de los determinantes ambientales y comunitarios. Luego son los determinantes de ambiente físico, climático y contaminación ambiental. Y finalmente los determinantes de estructura macrosocial, política y percepciones poblacionales. En este mismo planteamiento, Hernán San Martín y Vicente Pastor nos van a afirmar que la salud de una persona va a depender en mayor parte a los determinantes que se asocian a los modos de vida de la sociedad, así como a los riesgos ambientales. En este sentido, se conforma un marco o un campo de la salud, ¿no? Y los factores sociales van a ser los principales determinantes del nivel de salud de los individuos y de las comunidades. El grado de desarrollo económico, la estructura socioeconómica, la organización social de las libertades y los derechos van a ser influyentes en los niveles de salud dentro de la comunidad. Las desigualdades en la salud entre los países, las clases sociales, las zonas geográficas, dentro de cada país, pues son bastante notorias, pese a que existen mecanismos para proteger la equidad en la salud, ¿no? En nuestro mismo país es una realidad muy cruda la que se vive, de un serumista que se va a una zona Brain, por ejemplo, respecto a un serumista que tiene un buen ponderado y normalmente por temas económicos, muchos de ellos escogen salud, que justamente tienen acceso en áreas menos peligrosas, pese a de que existe una supuesta equidad en salud. Entonces, en este contexto vamos a estimar la influencia del estilo de vida en la salutogenesis o en la patogénesis. Entonces, se debe diferenciar las formas y los modos concretos que se produce la enfermedad, ¿no? Para no caer en este error de atribuir a la conducta personal de manera absoluta las causas y las consecuencias. Entonces, al nosotros estudiar con mayor detalle los contenidos de estos elementos, la lista de determinantes que van a estar presentes en la misma o que van a estar ausentes o deficitarias en el caso de la enfermedad van a contemplar ciertos condicionantes. Por ejemplo, el nivel de renta, la distribución, la tecnología disponible, la vivienda, el saneamiento medioambiental, la alimentación, la nutrición, el nivel educativo, la industrialización, incluso el desarrollo democrático, los derechos humanos, el ejercicio físico, el deporte, los trabajos y las condiciones de trabajo y el sistema sanitario mediamente vamos a encontrar como muy influyentes, ¿no? Es así que en base a este modelo de Marla casi, bueno, se hace el análisis a través de la OMS, de la OPS y, por no decir todos los países, incrementan el PBI tanto en salud, pero enfocado a la promoción y a la prevención de la salud. Entonces vamos a continuar con el modelo de Dahlgren y Whitehead. En el año 1991, eh, estos dos señores van a proponernos un modelo de determinantes de la salud que va a recoger la OMS en un documento llamado Estrategias Europeas para la lucha contra las desigualdades sociales en salud, desarrollando el máximo potencial de la salud para toda la población. Entonces, este modelo va a situar los distintos determinantes de la salud
dentro de 4 estratos. Tenemos el estrato 1, que es el entorno macropolítico. Es un estrato más exterior, el que podemos encontrar en el exterior y que actúa como un determinante de las capas más internas. Entonces, lo van a componer las políticas económicas, sociales, culturales y medioambientales. Estas políticas van a determinar la distribución de la riqueza, el modelo de los mercados y la interacción entre los pueblos. La brecha también que existe entre los países, la globalización, las desigualdades en el acceso a la educación o a la sanidad, el cambio climático, por ejemplo, van a ser ejemplos de impacto y de gran importancia dentro de este estrato. Un ejemplo de intervención de este estrato es la declaración que hace la OMS sobre la promoción de la salud de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual fue aprobada en la 9ª Conferencia de Promoción de la Salud en Shanghái el año 2016. Luego vamos a encontrar el estrato 2. En este se analiza el entorno social, el ambiente laboral y en el ambiente laboral el estrato se va a localizar una serie de determinantes intermedios que va a definir los entornos inmediatos en el que se desarrolla la actividad de las personas. Entonces, nos vamos a encontrar con determinantes de la salud como el acceso a la educación, el sistema de la salud, los sistemas de seguridad social, la seguridad alimentaria, la estabilidad económica, la calidad de vivienda, la calidad del medio ambiente, infraestructuras, condiciones de trabajo y otros similares. Luego vamos a entrar en el estrato 3, que trata de la integración social y comunitaria. En este estrato vamos a incluir los aspectos relacionales de las personas, es decir, cómo la persona va a interactuar con su entorno social. Esto va a incluir el entorno familiar, el núcleo de amistades, las relaciones interpersonales en el trabajo, tanto con compañeros como con superiores o personas a su cargo, el nivel o grado de participación que pueda existir en la comunidad, y este estrato va a determinarnos el nivel de integración y la Sí, sí, por favor. fortaleza de las redes de apoyo social. En el estrato 4 vamos a recoger los estilos de vida, que va a representar un estrato ya más próximo a la persona. Este va a tener un carácter conductual, incluyendo una serie de conductas personales, como la actividad física, los hábitos en cuanto a la relación con los bienes de consumo, los hábitos de alimentación, el consumo de tabaco, alcohol, el ocio incluso. Entonces, de acuerdo con la Oficina para Europa de la OMS, los factores de riesgo como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad, la hipertensión o la hipercolesterolemia van a ser 1/3 de la carga total de las enfermedades, por ejemplo, en Europa. Entonces, en relación con este estrato, los autores diferencian entre aquellos estilos de vida que responden a una decisión personal de aquellos que están determinados por factores estructurales, ¿no? Como por ejemplo aquellos que se determinan por entornos sociales, laborales, económicos, que van a condicionar los determinados estilos de vida o hábitos de consumo. Algunos hábitos o estilos de vida van a corresponder a un gradiente social. Eso quiere decir que a medida que se desciende en el estrato social, es más frecuente ciertos hábitos de riesgo. Entonces, la prevención de estos factores va a implicar intervenir sobre los factores estructurales sinérgicamente con la intervención sobre las conductas. Por ejemplo, hace muchos años se decía que normalmente la persona de un bajo nivel económico en nuestro país solía comer verduras, solía comer tubérculos en gran cantidad, porque ellos eran mucho más baratos y de más fácil acceso que a otras cosas más caras, como por ejemplo las proteínas. Usualmente las carnes son de difícil acceso por el costo y es así que había una gran incidencia de anemia dentro de nuestros niños pobres. Hoy en día hemos visto que esa pirámide económica ya no existe. Ahora tenemos, por la forma de la conformación, es una forma de cebolla, ¿no?
donde la población media de economía media es la que más abunda en el país. Y sin embargo, justamente esta población es aquella que no tiene gran cantidad de acceso económico, no puede comprar, hacer gastos en dietas estrictas, porque muchas veces trabajan todo el día. Y nos ha pasado que nuestro modelo de salud sea se está pareciendo cada vez más al que hace algunos años se analizaba en Estados Unidos y para nosotros era muy raro decir que las personas pobres, me acuerdo que cuando llegaron los centros comerciales se decía mucho esto y muchas personas no lo podían creer, ¿no? Que la gente pobre era obesa. En Estados Unidos era muy común decir que la obesidad era generado por la pobreza, porque era mucho más fácil acceder a un Kentucky o un McDonald's que para ellos les cuesta $3, $5, $7 a que acceder a comida de buena calidad porque era mucho más cara la importación y todo ello, ya que la producción allá no es igual que acá. Entonces, en estos últimos años estamos tomando un poco este modelo y ya las investigaciones recientes empiezan a dar como un factor relacionado a la obesidad, justamente encontrarnos en este estrato social medio, incluso en el estrato social bajo, porque ya es de mucho más fácil acceso a la compra de alimentos con altos niveles calóricos, niveles grasos, etcétera, que pues propician la obesidad. En cuanto al núcleo del modelo, vamos a encontrar ya los determinantes intrínsecos, o sea que no son modificables, como la edad, la raza, el género, la carga genética. Entonces, el estilo de vida va a constituir uno de los elementos que van a influenciar más sobre el estado de salud de nuestra población. Es por eso que la promoción de los estilos de vida saludable va a ser una de las áreas prioritarias para conseguir mejoras de salud dentro de nuestra población, tanto a nivel general como a nivel individual. Y la promoción de salud se va a centrar en el empoderamiento o el control de la persona o, bueno, de la comunidad sobre estos factores, así como en crear entornos físicos y sociales que sean saludables. Y es un proceso permanente que debe ser continuo en el tiempo, donde se debe dar participación, empoderamiento y consenso para la mejora de estas condiciones de vida, tanto del individuo como del colectivo. Entonces nos preguntaron en un ENAE del año 2018, la política fundamental de la promoción de la salud que orienta la intervención está relacionada con, definitivamente, con esto que estamos estudiando, los determinantes sociales. Se denominan determinantes de la salud el conjunto de factores que influyen en el estado de salud de la persona o de las poblaciones. Marlalón considera los siguientes, decíamos que son cuatro: la biología humana, el medio ambiente, los estilos de vida y los servicios de salud. Nuestra respuesta sería la D. Muy bien, Kimberly. Bien, ahora vamos a empezar sobre el tema de las funciones esenciales de salud pública. A ver, estas funciones son las capacidades de las autoridades de salud dentro de todos los niveles institucionales y junto con la sociedad civil, ¿no? Que se tienen para fortalecer los sistemas de salud y poder garantizar un ejercicio pleno del derecho a la salud, actuando sobre factores de riesgo y los determinantes sociales que tienen un efecto en la salud de la población. Esta propuesta tiene una perspectiva institucional en términos de las capacidades del Estado y en cuanto a la sociedad también, para poder ejercer funciones esenciales a fin de proteger la salud de la población. Otro de los rasgos que van a sobresalir dentro de su definición va a ser que se debe reconocer a las autoridades de salud como el principal sujeto responsable del ejercicio de estas funciones dentro de todos los niveles institucionales. Esta propuesta va a buscar orientar el desarrollo de las políticas de salud pública a través de una colaboración intersectorial en cuatro etapas que van a formar parte de un ciclo de políticas integrado. Eh,
que consiste en la evaluación, el desarrollo de políticas, la asignación de recursos y el acceso. Entonces, se va a introducir un nuevo paradigma de la salud pública, el cual va a estar basado en 4 pilares orientados a la acción. Uno va a ser la necesidad de aplicar valores éticos de la salud pública para abordar las inequidades en relación con la salud y sus causas. Otro va a ser abordar las condiciones sociales y económicas, culturales y políticas que van a determinar la salud de las poblaciones. Otro va a ser garantizar el acceso universal a los servicios de salud pública, los cuales van a ser integrales e integrados, individuales y colectivos. Y por último, está expandir la función de rectoría de las autoridades de salud para abordar los desafíos de salud pública. ¿Quién me dice quién tiene la función rectora dentro de nuestro país? A ver, tienen 10 segundos y le vamos a dar un premio especial, ¿no, Karen? A ver, chicos, ¿quién tiene la función rectora en el Perú? Pero no vale buscar en Google, ¿eh? Si no, así no vamos a probar el ENAE. Se acaba el tiempo. Ya, entonces, ahorita vamos a seguir viendo el sistema de salud. Muy bien, Kimberly, ya. Entonces ella se lleva el premio especial. Luego me comunico contigo por decirte cuál es. Entonces, el MINSA es la principal, la institución obligada de cumplir esta función rectora dentro de nuestro país. Por ende, es el principal encargado de que el funcionamiento, que las funciones esenciales, perdón, de la salud pública se desarrollen de la manera esperada. Entonces, son 11 las funciones esenciales que conforma el sistema de salud y se deberían observar y tenemos que evaluarlas en cuanto al estado de salud de la población y los factores que influyen en la salud de forma negativa, desarrollando políticas para fortalecer estos sistemas de salud, abordando todos los determinantes que hemos estudiado. Asimismo, se deben asignar de recursos necesarios y garantizar el acceso a todas las intervenciones y servicios de salud pública. Las funciones se van a enmarcar como capacidades institucionales que los países deben fortalecer para una apropiada formulación de acciones en cuanto a la salud pública. Entonces, estas deben ir alineadas a los planes concertados o a los planes nacionales. Y va a asumirse como un rol de participación de la sociedad civil y actores claves como parte del proceso de desarrollo de estas políticas. Y no se nos limita a ser facilitadores de la prestación de servicios. También se va a asumir más relevancia sobre las intervenciones intersectoriales que abordan los determinantes de la salud. ¿Cuáles son estas funciones esenciales? Sugiero que siempre lo alineen a estas 4 subdivisiones, a estos 4 pilares que habíamos mencionado y que están viendo en imágenes, para que puedan tener un poquito más de facilidad a recordar las funciones. En cuanto el primero, el pilar de evaluación, vamos a tener 3 funciones. Uno es monitorear y evaluar la salud y el bienestar, la equidad, los determinantes sociales de la salud y el desempeño e impacto de los sistemas de la salud. El segundo va a ser realizar la vigilancia en salud pública, lo cual consta del control y la gestión de los riesgos para la salud y las emergencias. Y tercero, vamos a hablar de la promoción y gestión de la investigación y el conocimiento en cuanto al ámbito de salud. Luego entramos en el pilar de desarrollo de políticas, donde también vamos a encontrar 2 funciones. Una está en formular e implementar políticas de salud y promover la legislación que proteja la salud de la población. El otro es la participación y movilización social, donde se debe incluir actores estratégicos y transparencia. Luego vamos a encontrar el pilar de asignación de recursos, donde vamos a encontrar 3 funciones principales. Primero, el desarrollo de recursos humanos para la salud. Segundo, asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos y otras tecnologías sanitarias que sean esenciales de calidad, seguras y eficaces. Y el otro es financiamiento de la salud que sea eficiente y equitativo.
Finalmente, en el pilar de acceso, vamos a encontrar el acceso que debe ser equitativo a los servicios integrales de salud en cuanto a integridad y calidad. Luego vamos a encontrar la función de acceso equitativo a intervenciones que buscan promover la salud, reduciendo factores de riesgo y favoreciendo comportamientos saludables. Finalmente, vamos a encontrar la gestión y la promoción de las intervenciones sobre los determinantes sociales de la salud. Sí, sugiero que puedan repasar esto bastante porque son preguntas muy comunes. Siquiera una o dos preguntas del ENAE siempre nos vienen de las funciones esenciales de salud pública. Así que por acá van a tener una fija. Si se aprenden estas 11 funciones, van a tener una respuesta fija. Son funciones esenciales de la salud pública: prevención, vigilancia y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, sí. Monitoreo de la situación de salud y cuidado del medio ambiente, claro. Y acá incluso miren, por descarte, así no supiera las funciones esenciales de la salud pública, como hemos estudiado muchos conceptos de la salud pública, sabemos que están basados en la prevención y la promoción. Entonces, como la 3 y la 4 nos hablan de intervenciones quirúrgicas, se descartan automáticamente. Y finalmente, la atención de salud para grupos vulnerables y poblaciones de riesgo, claro que sí. Entonces, nuestra respuesta es la D. La primera función esencial de la salud pública es el monitoreo y análisis de situación de la salud y la población. Y se refiere a, vamos a hacer algo acá. Miren, refiere a la situación demográfica y determinantes del país, la respuesta es sí. Los indicadores de salud de la población o grupo etario también. La situación y tendencias de salud del país y sus determinantes también. Y el análisis de la situación de salud de la comunidad, claro que sí. Entonces, si todas son respuestas correctas, ¿qué respuesta voy a marcar? Siempre váyanse por la respuesta que abarque todo el sentido de la palabra. Entonces, si nos están hablando de monitorear y analizar la salud de la población de forma general, nuestra respuesta es eso. Estamos analizando la situación de salud de toda la comunidad. Entonces, si bien los demás también están integrados, son parte de, pero no lo son todos. Entonces, nuestra respuesta es la D. Luego nos dicen, el profesional de enfermería en el ámbito comunitario debe tener pleno conocimiento que entre las funciones esenciales de la salud pública tenemos monitoreo y análisis de la situación de la salud de la población, sí. Vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos y daños de la salud pública, sí. Promoción de la salud, desarrollo de políticas, planes y capacidad de gestión que prioriza la recuperación y rehabilitación, no, ¿verdad? Y investigación de nuevas estrategias terapéuticas, tampoco. Nuestra respuesta sería 1, 2 y 3. Ahora entramos al tema del Sistema Nacional de Salud. Entonces, para conocer un poco del Sistema Nacional de Salud, tenemos que hablar de la estructura y por ende su organización. Entonces, el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud tiene por finalidad coordinar el proceso de aplicación de la Política Nacional de Salud. El sistema de salud de nuestro país va a tener proveedores de servicios públicos y privados, y cada uno de ellos va a incorporar un conjunto de mecanismos que van a financiar y suministrar servicios integrados de forma vertical, como lo vemos en la imagen. Entonces, para la prestación de los servicios de salud, el sector público se va a organizar en 5 segmentos con financiamiento contributivo o de rentas generales. En primer lugar, el gobierno va a ofrecer servicios de salud a la población no asegurada a cambio de cuotas de recuperación de montos variables a través del SIS, el Seguro Integral de Salud, que va a subsidiar la provisión de servicios a la población en situaciones de pobreza, que ya sabemos que a partir del aseguramiento universal, todas las personas tienen acceso al SIS. Sí, pero no se cubre al 100% los gastos porque el presupuesto no lo permite, lamentablemente. La prestación de servicios, tanto para el régimen subsidiado de la población abierta como la población afiliada al SIS, se va a realizar mediante una red de establecimientos de gobiernos regionales y del MINSA en sí, ¿no? Que se van a ubicar en regiones y en la capital.
Este subsistema se va a estructurar en tres niveles: nacional, regional y local. El nivel nacional va a estar conformado por el MINSA. Los órganos desconcertados del MINSA, como la Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, institutos especializados, también se van a encontrar a nivel nacional. En el nivel regional se van a representar las direcciones regionales de salud, las DIRES, las cuales van a pertenecer a los gobiernos regionales. Y dentro del nivel local va a estar encargada algunas municipalidades que se encargan de esta administración y el presupuesto de los establecimientos de salud dentro de sus jurisdicciones. Los otros cuatro subsistemas que van a brindar servicios de la salud son el Seguro Social de Salud, conocido como eSalud, el cual va a estar adscrito al Ministerio de Trabajo y la Promoción del Empleo. Este va a tener una propia red de hospitales y centros de salud, que ya luego vamos a explicar un poco más a detalle. Luego tenemos las sanidades y las Fuerzas Armadas, en el cual se incluye la Marina, la Aviación y el Ejército, las cuales van a estar adscritas al Ministerio de Defensa y que también van a contar con sus propias instalaciones. Luego tenemos la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, que está adscrita al Ministerio del Interior y esta también va a tener sus propias instalaciones. Y finalmente vamos a tener instituciones del sector privado, que son entidades prestadoras de salud, conocidas como EPS, aseguradoras privadas, clínicas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros similares. Entonces, en consecuencia, el sistema peruano, al igual que otros sistemas, se va a caracterizar por una importante fragmentación y segmentación, eh, y entre otras dificultades, y a pesar de muchos intentos por coordinar compras agrupadas de los medicamentos, la verdad es que los sistemas van a tener una operación de forma autónoma y no se van a encontrar articuladas, ¿no? Entonces va a existir una poca integración de forma horizontal entre estos subsistemas, ya sea para definir las obligaciones que tienen entre sí o para producir los servicios. Entonces, salud, decíamos ya para hablar un poco más de salud, nos va a ofrecer servicios de salud a la población asalariada y a sus familias dentro de sus propias instalaciones. Pero desde la promulgación de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en el año 1997, el sector privado ha vendido servicios personales a través de la EPS. Entonces, estas EPS tienen como finalidad complementar con servicios de menor complejidad las prestaciones de los servicios que ofrece salud a los trabajadores que han optado por afiliarse de forma voluntaria a estas EPS, ¿no? Estas van a brindar servicios de salud en establecimientos privados, propios o de tercero, pero también hay convenios con establecimientos públicos del MINSA. La sanidad de las Fuerzas Armadas y la sanidad de la Policía Nacional del Perú van a brindar servicios solo a sus miembros, a sus familiares directos y a sus trabajadores. Esto mediante su propia red de establecimientos. Y aunque se comportan como seguros de salud, el financiamiento de estos subsistemas proviene del Tesoro Público y también es copago realizado por por los familiares de los beneficiarios titulares. Dentro de las prestaciones en cuanto al sector privado, vamos a distinguir el servicio privado lucrativo y el servicio privado no lucrativo. Dentro del lucrativo vamos a encontrar a las EPS, ¿no? Las aseguradoras privadas, las clínicas privadas especializadas y no especializadas, los centros médicos, policlínicos, consultorios médicos, consultorios odontológicos, laboratorios, servicios de diagnóstico por imagen, establecimientos de salud de empresas mineras, petroleras, azucareras y los consultorios de enfermería, ¿no? Y por otro lado, el sector privado no lucrativo, que va a estar representado por un conjunto variado de asociaciones civiles sin fines de lucro, como por ejemplo la Cruz Roja Peruana, los bomberos voluntarios y organizaciones de acción social de algunas iglesias u otras. Entonces, la mayor parte de estas entidades van a prestar servicios de primer nivel y frecuentemente van a tener recursos financieros de cooperadores externos, donantes internos, del gobierno
y de hogares, como por ejemplo los casos de la ONG, ¿no? Entonces, la autoridad sanitaria máxima y el ente rector de nuestro Sistema Nacional de Salud es el MINSA, como decíamos. La Ley General de Salud, la 26842, va a asignar al MINSA la dirección y la gestión de la Política Nacional de Salud, así como la supervisión del cumplimiento de la conformidad con la política general del gobierno. También va a establecer que el gobierno sea garante en proveer los servicios de salud pública a toda la población y que la salud individual es responsabilidad compartida con el individuo, la sociedad y el Estado. Entonces, la Superintendencia Nacional del Aseguramiento en la Salud, SUNASA, que es un organismo público técnico especializado que se encuentra adscrito al Ministerio de Salud. Va a ser un ente encargado de registrar, autorizar, supervisar y regular a las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento de salud. Pero esta SUNASA ya no se conoce como SUNASA. Hoy en día lo conocemos como su salud. Entonces, también su salud va a tener la función de supervisar las instituciones prestadoras de servicios de salud en el ámbito de su competencia. Y es la institución que se va a encargar de registrar, autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de las entidades prepagas de salud y de todas las entidades públicas, privadas o mixtas que ofrezcan sus servicios bajo la modalidad de pago regular o anticipado. Entonces, para ejercer esta función, su salud cuenta con facultades de sanción también. Entonces, como decíamos, su salud está escrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, entonces cuenta como un órgano de dirección que es el Consejo Directivo. Y este consejo va a estar formado por representantes del Estado, de los trabajadores, de los empleadores y de los pensionistas. El presidente ejecutivo va a ser elegido por el Poder Ejecutivo y va a ser la máxima autoridad de salud. Si bien estos representantes se van a elegir por 2 años con una posibilidad de renovar el cargo por 2 años más, se va a observar una alta inestabilidad en los puestos dentro de todos estos años. Eso ha hecho de que la gestión de salud sea bastante dificultosa y que también se halle con varios errores dentro del proceso y hemos visto que dentro del trabajo de su salud también se han añadido funciones de contraloría, donde durante la pandemia, no sé si recordarán, ingresaron los contralores a hacer la función de supervisión propiamente a las entidades de salud y justamente se encontró una mala gestión y distribución de los recursos dentro de las entidades en el país, justamente en una época de pandemia, que se requería una mejor gestión y distribución. Cualquier administrador o ingeniero industrial va a saber. Chicos, porfa, no se olviden mantener su audio apagado para que nuestros compañeros nos puedan escuchar mejor. Entonces, como decíamos, en un momento de crisis que se debía generar una mejor administración de los recursos, porque un recurso estancado, un recurso guardado, no está siendo bien gestionado. Entonces, justamente es lo que se halló y es por eso que hemos visto todos estos cambios frecuentes que se realizan tanto a nivel de regiones como a nivel nacional de cambios de directores, cambio de gestores, de gerentes de salud, han producido toda esta inestabilidad. Entonces, dentro de las funciones del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ya propiamente sobre las entidades que se encargan, que vienen a ser las Fuerzas Armadas, las IAFAS, Salud Pol y Salud, viene a ser la conducción y la modulación del financiamiento hacia estas entidades, ¿no? Entonces, como decíamos, estos subsistemas, que existan tantos, va a generar una fragmentación bastante pronunciada y muchos estándares de atención para los distintos grupos de la población. Entonces, el Ministerio de Salud se organiza por regiones del país, servicios de salud a través de directas, gerezas, redes y microredes. La entidad administrativa inmediata que está superior a los centros de salud son las redes de salud. Ya.
Y como último tema vamos a abarcar la promoción de salud. Entonces, la promoción de la salud se va a analizar en distintos puntos de nuestra historia. Inicia a través de ciertas conferencias internacionales y en primer lugar vamos a hablar de una de las más importantes para la historia de la promoción de la salud, que es la Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria de Salud de Alma-Ata. En el año 1977, la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS adopta la resolución relativa de que la principal meta social de la organización en las siguientes décadas debía ser hacia el año 2000 y todos los ciudadanos del mundo deberían gozar de un nivel de salud que les permitiera llevar una vida social y económicamente productiva. Entonces, la clave para alcanzar este objetivo era implantar una atención de salud primaria. Como consecuencia, el año siguiente, en septiembre de 1978, se celebra en la ciudad de Casaja el Alma Ata, la que fue denominada como Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud. Y en ella, y con el lema de Salud para Todos en el año 2000, se insta a los gobiernos a iniciar y mantener la atención primaria, que se define como la asistencia sanitaria esencial, la cual se va a basar en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables, puesta al alcance de los individuos y las familias de la comunidad mediante una plena participación y a un coste que la comunidad y el país pudieran soportar en todas y cada una de las etapas de desarrollo, a través de un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Entonces, la atención primaria forma parte tanto del Sistema Nacional de Salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de toda la comunidad. Va a representar el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde ellos residen y donde trabajan las personas, constituyendo el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. Entonces, ¿qué características conceptuales vamos a encontrar en esta definición? De acuerdo con la OMS, la atención integral es la gestión y la prestación de servicios de salud de forma que las personas puedan recibir un continuo de servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, manejo de enfermedades, rehabilitación, cuidados paliativos y todo esto a través de diferentes niveles y sitios de atención del sistema de salud y de acuerdo a sus necesidades a lo largo del curso de vida. Esa atención debe ser de forma integradora, prioritaria, continuada y permanente, debe ser activa, debe ser accesible, prestada por servicios multidisciplinarios, debe tener una atención comunitaria participativa, una atención que pueda ser programada y evaluable y una atención docente e investigadora. De estos principios hemos destacado cuatro más importantes que resumen ello. Primero, que es esencial, la atención primaria bajo una visión fundamental en la sociedad. Entonces, la unión de los conocimientos y las bases científicas con una atención humanizada. Luego tenemos de que debe ser pertinente. La atención se basa en la ciencia, en métodos, en tecnología y además socialmente debe ser aceptable con un coste que sea soportable. Debe ser universal porque debe estar al alcance de todos los individuos y familias de toda la comunidad. Y debe ser participativa porque mediante la plena participación con autorresponsabilidad y autodeterminación, las personas van a lograr el nivel de calidad de la salud que se espera. Entonces, las funciones mínimas que debe desarrollar los servicios de salud de atención, de acuerdo con la conferencia del Alma Ata, es la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el tratamiento o asistencia de los problemas de salud y la rehabilitación. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las actividades de atención primaria deberían ser educar sobre los problemas de salud, promover el suministro de alimentos y una nutrición apropiada, abastecimiento de agua y saneamiento básico, también la asistencia materno-infantil, la entrega de inmunizaciones, la prevención contra enfermedades endémicas,
el tratamiento adecuado de los problemas de salud, el suministro de medicamentos esenciales. Entonces, en la conclusión del Alma Ata se resume que la desigualdad que existe de la salud de las personas es inaceptable e involucra de manera común a todos los países. También ellos resumen que la consecución del nivel de salud más alto posible es un objetivo social que debe ser prioritario en todo el mundo y que debe requerir la acción de muchos sectores. Luego ellos mencionan que las personas tienen derecho y el deber de participar sobre la planificación y la implementación de la atención sanitaria, así como que la atención primaria de la salud va a ser clave para conseguir un nivel de salud que nos va a permitir llevar una vida productiva. Luego nos mencionan que la atención primaria de la salud se va a basar en la práctica, en las pruebas científicas, en la metodología y en las tecnologías socialmente aceptables, ¿no? Así como que los gobiernos deben formular políticas y planes de acción para establecer una atención primaria de salud como parte de un sistema nacional de salud integrado en coordinación con otros sectores. Entonces, esta conferencia consolida las bases de la atención primaria y la promoción de la salud. Entonces, esto nos va a servir de impulso para que la Organización Mundial de la Salud desarrolle una serie de conferencias internacionales sobre este tema. Y es así que empezamos con la conferencia de Ottawa. En el año 1986, en Canadá, se da esta conferencia, que fue la primera de todo este ciclo de conferencias. Y se define el concepto de promoción de la salud y se enuncia el lema hacia una nueva salud pública. Está dirigida a una consecución del objetivo de salud para todos en el año 2000. Y como respuesta ante una creciente demanda de una nueva concepción de la salud pública, la conferencia toma como punto de partida los progresos alcanzados como consecuencia de la declaración del Alma Ata sobre la atención primaria y el documento Salud para Todos de la OMS y el debate sobre la acción intersectorial para la salud que se sostiene en la Asamblea Mundial de la Salud. Entonces, de esta primera conferencia nace la Carta de Ottawa para la promoción de la salud. En este documento vamos a identificar tres estrategias básicas para la promoción de la salud. Primero, abogar por la salud. Esto con el fin de crear las condiciones sanitarias básicas. Una combinación de acciones individuales y sociales que van a destinarse a conseguir compromisos políticos y apoyo para las políticas de salud, la aceptación social y el apoyo de los sistemas para un determinado objetivo o programa de salud. Luego vamos a tener que debemos facilitar que todas las personas puedan desarrollar su completo potencial de salud. En promoción de la salud, la facilitación va a significar actuar en colaboración con los individuos o grupos para conseguir un empoderamiento para la salud, esto mediante la movilización de los recursos humanos y materiales a fin de promover y proteger su salud. Finalmente, la tercera estrategia era mediar a favor de la salud entre los distintos intereses encontrados en la sociedad. En cuanto a promoción de la salud, este va a ser un proceso mediante el cual los distintos intereses de los individuos y de las comunidades, así como de los sectores, se ponen de acuerdo de forma que promuevan y protejan la salud. Entonces, la carta contempla 5 áreas de acción prioritarias en la que se apoyan estas estrategias, que es establecer una política pública saludable, crear entornos que apoyen la salud, fortalecer la acción comunitaria para la salud, desarrollar las habilidades personales y reorientar los servicios sanitarios. Luego, en el año 1988, en Australia, se va a dar la conferencia de Adelaida, donde se van a desarrollar necesidades y construcciones de políticas públicas saludables y favorables a la salud. En esta conferencia se identifican las áreas prioritarias de acción. Una es la de apoyo de la mujer. El otro es la mejora de la seguridad e higiene alimentaria. La otra es la reducción del consumo de tabaco y de alcohol. Y la otra es la creación de ambientes saludables para la salud. Entonces, en esta segunda conferencia internacional sobre la promoción,
se redacta un documento que dice recomendaciones de Adelaida sobre las políticas públicas favorables a la salud. Luego, uy, creo que no lo puse en la tableta, pero bueno, en Suecia, en el año 1991, encontramos la conferencia de Sundsvall, donde se habla de los entornos propicios para la salud. Entonces, el tema principal de trabajo va a ser la creación de ambientes favorables a la salud. Y en esta conferencia se va a enfatizar la importancia del desarrollo sostenible y se va a reclamar la acción social en el ámbito comunitario y con las personas como motor de desarrollo, ¿no? Entonces, en virtud de esta intención, se va a establecer entornos propicios para la salud y se van a señalar los que se deben considerar como factores perjudiciales para la salud. Y es aquí que se considera como estos factores a los conflictos armados, el rápido crecimiento poblacional, una alimentación inadecuada, la falta de medios para la autodeterminación, la degradación de los recursos humanos. Luego, en el año 1997, en Indonesia, se da la Conferencia de Yakarta, también conocida como la Conferencia de la Adaptación de la Promoción de la Salud al siglo XXI. Esta va a ser la primera conferencia internacional que se desarrolla en un país subdesarrollado. La evidencia que se presenta en esta conferencia y la experiencia que se recogen de las décadas anteriores demuestran que las estrategias de promoción de la salud van a contribuir a una mejora de salud y a una prevención de enfermedades, tanto en países desarrollados como subdesarrollados. Y es por eso que en esta conferencia se van a establecer prioridades para la promoción de la salud en el siglo XXI, entre las que van a destacar cinco. Uno era promover la responsabilidad social por la salud, aumentar las inversiones en el desarrollo sanitario, consolidar y ampliar las asociaciones en pro de la salud, ampliar las capacidades de las comunidades y empoderar al individuo, y consolidar la infraestructura necesaria para la promoción de la salud. En esta conferencia se va a concluir que la promoción de la salud crea o debe crear una situación diferente de los nuevos desafíos que plantean los factores determinantes de la salud. Entonces, finalmente se hace un especial llamado a las acciones en estas materias. En el año 2000 se va a dar la Conferencia de México, donde la OMS va a plantear como una de las metas prioritarias reducir las desigualdades sociales en salud con el lema hacia una mayor equidad. Esta es la quinta conferencia en la cual se va a avanzar respecto al desarrollo de las cinco prioridades para el siglo XXI, que se habían identificado en Yakarta y que se confirman y se adaptan en la Asamblea Mundial en mayo de 1998. Entonces, los objetivos de esta conferencia van a girar en torno a demostrar que la promoción de la salud, la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas que viven en condiciones adversas, a dar alta prioridad a la salud en el programa de desarrollo de organismos internacionales, nacionales y locales, y en fomentar los vínculos de asociación en pro de la salud entre diferentes sectores de todos los niveles de la sociedad. Entonces, se concluye esta declaración, la cual afirman los ministros de salud del mundo, en la que se afirma la contribución de las estrategias de la promoción de la salud a la sostenibilidad de las acciones locales, nacionales e internacionales en cuanto a materia de salud. Luego, en el año 2005, en Tailandia, se desarrolla la conferencia de Bangkok, cuyo lema es mayor participación en los esfuerzos para mejorar la salud mundial. En este documento se redacta la Carta de Bangkok para la promoción de salud y se identifican los principales desafíos que se deben abordar los determinantes de la salud dentro del mundo globalizado, ¿no? Y se pide un mayor número de interesados directos para comprometerse con las iniciativas para lograr eh, para todos, ¿no? Entonces, esta carta aboga por una mayor coherencia en las políticas para la promoción de la salud y una mayor colaboración entre los gobiernos, los organismos internacionales, la sociedad civil, el sector privado, reafirmando los principios fundamentales de la promoción de la salud
y alentando al desarrollo de habilidades personales, actividades comunitarias, servicios de salud accesible, entornos favorables y políticas públicas que puedan ayudar a reducir los riesgos de la salud. Entonces, un mensaje clave de esta carta de Van Gogh fue que la promoción eficaz de la salud requiere de la participación no solo del sector de la salud, sino de otros, como las comunidades ambientalistas y los del desarrollo de la seguridad humana y la participación de los sectores que estén interesados en la defensa de los derechos humanos, estableciendo una premisa fundamental. Para alcanzar la salud para todos, una gama amplia de actores debe comprometerse con la promoción de la salud. Entonces tenemos acá una pregunta. La promoción de la salud tiene por finalidad lograr que las personas asuman los comportamientos saludables para mantener y mejorar su salud. Los lineamientos planteados por el Ministerio de Salud en promoción de la salud son lograr que la población mejore su salud a través de donaciones, claro que no. Desarrollar alianzas intersectoriales para la promoción de la salud, sí. Mejorar las condiciones del medio ambiente, sí. Promover la participación comunitaria conducente al ejercicio de la ciudadanía, claro. Incrementar hospitales especializados, no. No es la finalidad de la promoción de la salud. Nuestra respuesta sería 2, 3 y 4, la C. Dentro de los acontecimientos que históricamente marcaron el rumbo de la salud pública y comunitaria tenemos uno, la Carta de Ottawa de 1986, que va a precisar que la promoción de la salud es importante para lograr mejores indicadores sanitarios. El otro va a ser la Cumbre de Río, que en el año 1992 va a introducir el concepto de desarrollo sostenible y como parte de la protección del fomento de la salud. Y finalmente la Declaración de Yakarta en el año 1997, reafirmando la salud como un derecho humano y esencial para el desarrollo social. Nuestra respuesta 1, 3 y... Bueno, chicos, espero que les haya agradado la ponencia de hoy. Esta es la primera parte de salud pública, recordemos, así que el día martes nos toca la segunda parte de este tema. Quedo atenta a cualquier duda y muchas gracias por su atención.